Buenas tardes, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Buenas tardes, familia, buenas tardes, amigos, que nuestro Señor Jesucristo nos llene de su misericordia y de su bendición. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la nueva oportunidad que tengo de poder leer las Escrituras con ustedes, de que podamos meditar en la palabra de Dios, que es lo más importante que nosotros podemos hacer, es meditar en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Este tema es la primera parte. Esta es la primera parte porque es muy amplio. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y con la ayuda de Dios vamos a ir leyendo muchos pasajes que nos van a ayudar a entender cuál es la verdadera fe que agrada a Dios. Porque si es imposible agradar a Dios sin fe, es que quiere decir de que hay que tener una fe verdadera que a Él le agrade. No tanto como nos lo dicen a nosotros en las iglesias, porque hoy en las iglesias nos hablan de una fe que es extraña a las Escrituras. Esa fe que la gente hoy en día predica en los púlpitos: créale al Señor, usted diezme, usted venga y haga pactos con el Señor y Dios le va a devolver el 3 veces o 4 veces. Eso no es la fe de la cual habla nuestro Señor Jesucristo. Esa no es la fe de la que le agrada a Dios. Esa no es la fe que nosotros deberíamos de tener o cultivar esa fe. La Biblia dice que el que sea falto de fe, pídale a Dios, ¿verdad? Aumentanos nuestra fe, le dijeron los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera fe? Ya no podremos definir en 2 palabras, porque no se puede definir en 2 palabras, pero sí definitivamente comenzar a leer lo que está escrito y poder entender la verdadera voluntad de Dios. Sí, hermanos, y la verdad que vamos a comenzar con un pasaje que es muy importante, este pasaje, para poder entender el resto de la enseñanza, ¿ya? Porque las personas dicen: pero ¿cómo hago para tener fe? ¿O cómo hago para que mi fe se aumente? ¿O cómo hago para que la fe mía esté fundada? ¿O en qué se funda mi fe? ¿En cómo puedo fundar o cómo puedo hacer que mi fe crezca? Esto es lo que muchas veces nosotros no logramos captar, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, lamentablemente en muchas organizaciones se habla de una fe extraña. No, usted créale a Dios, ore y va a ver. Hoy vamos a orar, creemos, declárelo y decrételo y Dios va a hacer. Y resulta que no pasa aquello que usted quería. Y si no pasa aquello que usted quería, aquí está el gran problema. Porque entonces, en lugar de que su fe se aumente, se va debilitando. ¿Por qué? Porque creemos en creencias humanas. Estamos creyendo no tanto en la voluntad de Dios, sino en lo que la gente nos dice. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestra fe crezca? O para que nosotros comencemos a caminar por fe. Esto es muy importante. ¿Cómo poder entender la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? En base a lo que está escrito. No es en base a lo que yo quiero creer. Sí, es que dijo el pastor que si nosotros hacíamos promesas de fe, que Dios nos iba a devolver el 3 o el 4. O si no, que nosotros hagamos pactos con Dios, que traigamos las primicias y Dios se va a encargar de dar bendición. Pero ¿qué pasa cuando aquellas cosas no suceden? Porque les voy a contar algo. Dios no está obligado a que las cosas que usted quiere, Él las tenga que hacer. Eso no es la fe en Dios. Y el Dios de la Biblia no es aquel que usted está diciendo: así como prometí o así como quise, Él tiene que cumplirme. Yo le di 5 días de ayuno y no he recibido mi regalo. La gente piensa que tiene que hacer tales cosas para poder recibir la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es la bondad, es la misericordia, es su gracia. Y Él hace las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. No es a través de pactos, no es a través de ayunos que usted va a recibir lo que tanto esperaba. Porque Dios no está obligado a darle lo que usted quiere por sus ayunos. No es así. Es la fe en Dios, es en base a lo que está escrito. Y con la ayuda de Dios vamos a compartir no sé cuántas reflexiones con este tema, porque es muy importante.
¿Qué es lo que nos enseñan? Vuelvo a repetir en las religiones. Haga pactos, haga promesas, traiga primicias y va a ver que Dios va a solucionar todo. Mire, vamos a orar ahorita por sus hijos y van a ver que sus hijos también los declaramos salvos. Y tal vez sus hijos ni siquiera quieren buscar de Dios. Entonces ahí es donde se frustra nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, si yo confío en Dios y Él no me cumplió. Pero es porque no hemos entendido el milagro de Dios. No hemos entendido el milagro de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar con este versículo. Vuelvo a repetir, esta es la primera parte del tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es hacer pactos. Ya vamos a dejar bien claro eso, porque la fe la vamos a entender cuál es la verdadera fe que agrada a Dios. Porque Él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora vamos a traer a nuestro corazón como primer punto cómo se forma la fe en nosotros. En dónde está depositada nuestra fe y cómo va creciendo nuestra fe. Esto es muy importante. Oigamos lo que dice la palabra de Dios. Lo vamos a comenzar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Romanos capítulo 10. Vamos a leer solo un versículo por este momento. Se llama Romanos 10, versículo 17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo comienza a afectar o cómo comienza a crecer nuestra fe? Como primer punto, tenemos que entender que no hay fe si no tenemos entendimiento en lo que está escrito. Esto es muy importante, porque aquí dice que dice, así que la fe es por el oír. ¿Cómo comienza la fe en nosotros? El oyendo la palabra de Dios, el leyendo la palabra de Dios. Si nosotros comenzamos a leer o a oír la palabra de Dios, automáticamente aquello comienza a avivarse en nosotros, porque comenzamos a tener esa fe que nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en los profetas del Antiguo Testamento, creemos en los apóstoles que Él determinó para cuando se hicieron las Escrituras, creemos, en pocas palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis, creemos en lo que Dios ya estipuló en su palabra. Entonces aquí comienza a formarse, a comenzar a nacer una fe en nosotros. Pero ¿cómo se forma eso? Es a través del oír la palabra de Dios y creerle a lo que estamos leyendo, no a lo que nos dicen los hombres, porque los hombres lo manipulan. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a entender que lo más importante es oír con fe la palabra de Dios, creerle a Dios que lo que estamos leyendo y escudriñando y estudiando es la palabra de Dios. Como primer punto es Dios hablándole a su pueblo. Mire, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire, aquí tenemos otro pasaje. Vamos a irnos a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Oiga lo que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oiga lo que Jesús les está diciendo. Ahora en el 38 va acompañado a lo que leímos en Romanos. Oiga lo que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Dios está hablando que van a correr ríos de agua viva en nuestro corazón, dice acá: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Él puso un reglamento, Él puso un requisito. ¿Y cuál es ese requisito? Es el que cree en mí, como dice la Escritura. Acabamos de leer que Romanos nos está hablando de una manera diferente, pero con el mismo significado. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo comienza la fe? Escuchando la palabra de Dios.
¿Cómo es nuestra fe aumentada? A través de la palabra de Dios. Y Jesucristo viene y nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces nosotros ya no tenemos que creer como dice fulano, sutano o mengano, sino como dice la Escritura. Ahora, si sutano o mengano habla conforme lo que está escrito, pues creamos lo que está ahí hablándonos, porque es conforme está escrito. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Es la función del Espíritu Santo que viene a nuestra vida, que por fe comenzamos a entender que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Esa es la función del Espíritu de Dios que viene avivando esa fe en nosotros. Sí, y dice, y no os preocupéis, porque cuando Él venga sobre vosotros, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo comienza a activar esa fe que comienza a ver en nosotros esa dependencia de lo que aquí está escrito. Es muy importante entender que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Aquí no es importante lo que usted y yo piensen. No es importante lo que nosotros pensemos. Recuérdense que nosotros venimos bajo una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Esto quiere decir de que cuando nosotros no conocemos a Dios, nuestra sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque andamos bajo el mismo mundo, bajo el mismo molde del mundo. Pero ahora nosotros estamos construyendo a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, se está formando una fe verdadera en Cristo. Pero es muy importante, si alguno cree en Cristo, tiene que creer como está escrito, no como yo pienso. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque aquí es donde comienza a decir, el que cree en mí, como dice la Escritura. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, pero como dice la Escritura. Esta es la verdadera fe que agrada a Dios. Creerle a Dios como dice la Escritura. Porque vuelvo a repetir, en las congregaciones o en las religiones o en los establecimientos se está hablando de una falsa fe. ¿Cuál es esa falsa fe? Usted traiga sus diezmos, usted haga pactos, usted esto, usted lo otro. Pero no es como dice la Escritura, porque la Escritura no me lleva a mí a eso. La Escritura no me lleva a creer de que la idea aquí es hacer plata, 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 plata y hablar de dinero, dinero y dinero. No es esa la fe, no es ese el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo. Es más, solo 3 años estuvo en esta tierra, en su ministerio. Estuvo 33 años, pero no se habló de él antes. Como que él tenía mansiones porque tenía una gran fe con Dios y una gran amistad. No, a tal grado que un hombre un día le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él responde diciendo, las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces no es la fe que hoy en día se está predicando. La fe que hoy en día se está predicando es, tú puedes, saca el tigre que hay en ti, tú tienes el poder para hacer las cosas, de tu boca depende si quieres bendición o maldición. Tú declara bendiciones sobre tus hijos, sobre todo, sobre tu trabajo, que las plantas de los pies, que todo lo que tocaren. O sea, confunden los pasajes, confunden las enseñanzas y nos llevan a una fe que es insípida, es una fe que no tiene sustento bíblico, es una fe que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la gente está cada día queriendo hacer más negocios, más trueques con Dios, y quieren demostrar que tienen a Dios por sus bienes, y no es así. Vamos a comenzar con la enseñanza, hermanos. Nos vamos a ir, bueno, y hablando de esto un poquito, mire, ¿qué tal les parece que nos vayamos vamos a irnos a Corintios? Mire, vamos a comenzar leyendo quién tenía una fe verdadera, una fe que agrada a Dios. Pero cuando uno tiene una fe que agrada a Dios, no quiere decir que por lo que uno dice o hace es que Dios está con uno o por sus bienes que uno tenga, porque ahora lo vamos a leer. Oiga lo que dice 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo. Aquí si usted comienza
leyendo desde el principio. Yo me estoy acortando porque son muchos los pasajes y no me va a dar espacio. Pero dice, el título es 2 Corintios 11, 16 en adelante, dice, sufrimientos de Pablo como apóstol. Oiga, los sufrimientos de Pablo. ¿Quién era Pablo? Un verdadero apóstol de Dios. Pero ¿qué es lo que nos hacen ver ahora los apóstoles modernos? Yates, aviones privados. Cada quien ya tiene, entre más aviones tenga, eso quiere decir de que es Dios más cercano con ellos. Y mire, y propiedades, no digamos, millones en sus cuentas, cuánto no más. Pero no es lo que el verdadero apostolado de Jesucristo quería enseñarle a la humanidad. Y acá hay ejemplos de lo que es verdaderamente servirle a Dios. Oiga, versículo 23, 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, entre paréntesis. Ahora Pablo dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Si ellos son ministros de Cristo, ¿cuánto no más Pablo? Eso es lo que él está explicando. ¿Por qué razón? Porque oiga, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Oiga lo que es un siervo de Dios. Pero este siervo de Dios no está fundada su fe en que nada le va a pasar. Sí, es que está escrito que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Pero Pablo acá está explicando que sí, el ángel de Jehová está con él. Que sí, y no era el ángel. Era Cristo mismo viviendo en él. Porque viene el apóstol Pablo y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ahora nos va a explicar su vida, cómo era. ¿Cómo estaba en su vida? ¿Cómo estaba dependiendo de Dios? Oiga. Yo más, dice, en trabajos más abundante. Comienza a explicar el trabajo de su apostolado. Yo más, en trabajos más abundante. En azotes. No quiere decir que alguien porque está viviendo en Cristo Jesús no le va a pasar nada. El verdadero evangelio lo explica el apóstol Pablo y lo vamos a leer también. Aquí más adelantito lo vamos a leer, donde él dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones o persecución. También dice la Escritura que los que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. No puede ser el alumno más que el maestro, y el maestro vino a dar el ejemplo que es estar en este mundo predicando la verdad, viviendo la verdad, anhelando la verdad. Cuando alguien anhela esto, sufrirá persecución. No es como la fe que todos quieren, sí, creemos en Cristo, ya muy pronto, ¿cuándo viene Cristo? Ya, solo estamos esperando que venga. Ah, bueno, ¿y qué? Ah, nosotros desde hace 200 años ya somos salvos. No, y viven una vida apartada o ajena a la voluntad de Dios. No puede ser así. Oiga lo que está escrito. Versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Oiga, de sus propios hermanos en religión. Ellos dicen, de los judíos he recibido 40 azotes. El apóstol Pablo no llevaba una vida con jet, con cruceros, con esto, con lo otro. No era su vida así, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Oiga, comienza a sacar su currículo de padecimientos en Cristo. Pero aún así, esa fe no pierde Pablo la fe que Dios está en él. A tal grado que vamos a leer también que Pablo le dice a Timoteo, todo lo que has visto de mí y has oído, esto enseña a otros. Este es el verdadero evangelio. Esta es la verdadera fe en lo que está escrito. Esta es la fe que agrada a Dios, sabiendo que aunque estemos pasando momentos difíciles, no podemos pensar que Dios no está con nosotros. No es la felicidad en este mundo lo que va a determinar si Dios está con nosotros. Lo que va a determinar si Dios está con nosotros lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Oiga lo que dice.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios. Oiga cómo el apóstol Pablo estaba pasando naufragios, estaba pasando momentos difíciles. Perdón, hermanos, un momento. Battery is low. Please recharge in time. Battery is low. Please recharge in time. Un segundo. Perdón, hermanos. Bueno, como les compartía, esto es muy importante. Oiga lo que dice, está sacando Pablo sus credenciales de que Dios está con él. Dios está con Pablo. Ya no vive Pablo, sino que Cristo vive en Pablo. Y ahora quiere enseñar un camino de fe, que en las adversidades podamos entender la voluntad de Dios. El mensaje no es para que nosotros hagamos pactos. Este mensaje es especialmente para ti, si estás pasando momentos difíciles. Este mensaje es para ti. No renuncies a este camino. Antes bien, comprende que la voluntad de Dios está en todo. Mira, solo me voy a salir un momentito. Vamos a leer Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta es la fe que a Dios le agrada. Esta es la verdadera fe que a Dios le agrada. Oiga lo que dice. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, muchas veces nuestros padecimientos es porque Dios así lo quiere. Dios quiere que verdaderamente probar nuestra fe. Más adelante lo vamos a leer donde dice el apóstol Pedro también que nuestra fe va a ser probada. Como se prueba el oro, va a ser probada nuestra fe. Y aquí el apóstol Pedro está explicando. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No reprochen. Sí, es que yo tanto que he diezmado y sigo con problemas, tanto que he ayunado y mis problemas no se solucionan, porque no se van a solucionar así. Si Dios quiere que nosotros padezcamos, porque ahora lo vamos a leer también con el apóstol Pedro lo que está pasando, vuelvo a repetir, ahora solo voy a leer el 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si alguno de nosotros está padeciendo ahorita, este es el mensaje. Este es el mensaje. Nuestra fe no tiene que estar fundada en los bienestares de las personas, porque si no nos vamos a frustrar. ¿Se recuerdan ustedes este pasaje de Asaf, capítulo 73, donde habla Asaf y dice que por poco y sus pies resbalan, viendo la prosperidad de los impíos? Este es un gran problema. Cuando nosotros pensamos, hermanos, que por el bienestar económico que alguien tenga dentro de la iglesia, este es un próspero de Dios y qué bendición la que tiene de parte de Dios. Estos no han entendido la voluntad de Dios, porque aquí dice, oiga, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El apóstol Pedro está hablando acá, que no se estén preocupando por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo está dejando bien clarito y bien sentado que es voluntad de Dios si alguno está pasando momentos difíciles. Entonces, en estos momentos difíciles, en lugar de salir corriendo, tenemos que entender que nuestro Dios en todo está. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando Él reine, Él ya reina,
pero cuando Él reine con su iglesia, nos gocemos. Pero tenemos que ser participantes en los padecimientos de Cristo acá en esta tierra. Bueno, vuelvo otra vez con Pablo. Estábamos con Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Oiga, dice que una vez lo apedrearon a tal grado que quedó muerto. Y lo arrastraron afuera de la ciudad. Ya me dijeron, ya está muerto. Lo apedrearon tanto que pensaron que lo habían matado. Oiga, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Pero ahí estaba Dios con él. ¿Se recuerdan ese pasaje donde dice, donde viene el apóstol Pablo, dice, no se preocupen, Dios dice que ninguno de nosotros va a morir. Lo único que les tengo una mala noticia, que este barco se va a destruir. Pero el ángel de Jehová estuvo conmigo anoche y me dijo, ninguno va a morir. Y le creyeron a Dios y ninguno murió. Pero ahora las dificultades no quiere decir que porque Cristo esté con nosotros, nadie nos va a tocar. Si es voluntad de Dios, muchos van a ser decapitados, van a ser muertos a espada, van a ser encarcelados. Ahorita en este momento, poco a poco comienza la persecución para la iglesia. Y no nos hemos dado ni cuenta. Pero la persecución ya está. Desde hace 2000 años comenzó la persecución a la iglesia verdadera. Pero muchos viven ya reinando. En este mundo ellos ya reinan. Y no es así, hermanos. No es así. Tenemos que entender la voluntad de Dios. Oiga, versículo 26. Pues les hablaba de naufragios. Que viene el apóstol Pablo porque dice que todos se querían tirar. Porque ya era una situación 14 días en ayunos. Pero no porque anduvieran ayunando para agradar a Dios. No había tiempo ni de comida. Entonces dice que ya al 14 día llegó el ángel de Jehová. No fue en la primera noche, ni en la segunda. Pasaron aflicciones. Me imagino que Pablo orando. Pero Pablo sabía en quién había creído. Él sabía que tenía que llegar a Roma. Por eso es muy importante conocer las Escrituras. Porque por medio de la palabra de Dios nuestra fe se va creciendo. El apóstol Pablo sabía, porque nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho, así como testificaste en Jerusalén, es necesario, dice, anoche estuvo el Señor conmigo también, dice, es necesario que así como testificaste en Jerusalén, testifiques en Roma. No te preocupes, como quien dice, aquí no vas a morir hasta en Roma, pero antes no. Y Pablo tenía una certeza, una confianza en Dios, de que Dios había prometido. Y ese día, 14 días después en naufragio, se le aparece un ángel del Señor y le dice a Pablo, diles que no tengan pena. Y Pablo llega con todos en una gran aflicción, ya se imagina, el barco a punto de destruirse, y le dicen, no tengan pena, el ángel de Jehová estuvo conmigo anoche y dijo que ninguno iba a morir. Solo que les tengo una mala noticia. El barco sí se va a destruir y yo no sé ni cómo vamos a llegar allá porque habemos muchos que no sabemos ni nadar. Pero Dios dijo que ninguno va a morir. Y así pasó, hermanos. Esa es la fe que nosotros tenemos que entender, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros, y su vara y su cayado nos infundirán aliento. Entonces no es de una fe que ahora están vendiendo. Sí, aquí tengo unos paños ungidos, ¿quién las quiere? Tengo unos chicles ungidos, tengo cachetadas ungidas, tengo esto, tengo lo otro. No es lo que la gente dice. No es lo que las iglesias hoy están predicando. La verdadera fe en Dios es que aunque nosotros veamos la situación color de hormiga, sepamos que grande es nuestro galardón allá en los cielos. ¿Sí? ¿Lo quiere leer? Mire lo que pasa aquí en Mateo. Mateo capítulo 5. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución. Oiga,
No es bienaventurados los que no les pase nada en este mundo y salgan victoriosos y tengan muchas riquezas y muchas posesiones y hagan lo que se les da la gana en esta vida. Estos son bienaventurados porque yo estoy con ellos. No, la fe en Cristo, la certeza que Cristo está en nosotros, es que hemos aceptado a Cristo, a su palabra, tal como está escrita. Y el alumno no es más que su maestro. Y su maestro no vino a reinar en esta vida. El maestro vino a padecer por causa de los escogidos. Por amor a nosotros. Él, siendo rico, se hizo pobre, dice. Imagínense esto, precioso. Pero oiga lo que dice. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, téngalo por seguro que va a sufrir persecución. Pero ¿cómo le llama esto Dios a estos? Les llama bienaventurados. Esto es impresionante. Perdón. Esto es impresionante. ¿Cómo le llama Dios a estas personas que confían en Él? Oiga lo que dice. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Estos son los que tienen fe. En fe en un Dios verdadero. Que aunque estemos pasando momentos difíciles, oiga lo que dijo un día Job. Yo sé que mi Redentor vive. Tenía esa esperanza que aquello que estaba pasando en su momento, un día iba a terminar. Y si no terminaba, él sabía que tenía en alguien depositada su esperanza. Abraham dice que anduvo en tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque él creía en la nueva Jerusalén que le habían prometido. Él no estaba arraigado a este mundo. Él esperaba cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia del Señor. Esto es muy importante. Esta es la fe que agrada a Dios. Oiga lo que dice acá. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted padece persecución por causa de la palabra de Dios, si usted padece persecución porque usted quiere poner en alto la palabra de Dios y su familia lo ignora o ya no lo quieren, no se preocupe. De usted es el reino de los cielos. No es que estemos fomentando la violencia, no. Estamos fomentando que amar a Dios significa hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es el regalo que recibimos de este mundo? El odio, el desprecio. Pero no nos preocupemos. Es grande nuestro galardón en el reino de los cielos. Un hijo de Dios, ¿a qué? No va a reinar. Jesucristo lo dijo. Mi reino no es de este reino o de este mundo. No es su reino. Él tiene un reino infinito. Un reino verdadero. Él no le quitaba el sueño a lo que aquí estaba pasando. Porque un día reinará. Un día será su ira también. Pero volviendo a la fe, oiga lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando alguno padece persecución, de él es el reino de los cielos. Esa es la verdadera fe que agrada a Dios. Oiga el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa oiga lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Somos bienaventurados si verdaderamente hacemos la voluntad de Dios, si tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a soportar estas situaciones, no por vanagloria, sino que al contrario, por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Oiga lo que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Por lógica, nosotros no andamos buscando problemas, nuestro sentimiento tiene que ser de amor y paz, ¿verdad? Pero las personas les va a ocasionar molestia nuestra forma de ver las escrituras, la verdadera fe en lo que está escrito. Ay mamá, o ay papá, o ay tío, si todos violan la palabra de Dios, sí, pero yo no quiero. Yo quiero hacer lo que aquí está escrito. Yo quiero vivir como dice las escrituras. Entonces lo que dice acá es esto.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Oiga lo que está escrito, hermanos. Somos bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Somos bienaventurados. Esta es la verdadera fe. No es la fe que dicen en las religiones. No, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nada les pasará. No, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahora el apóstol Pablo lo va a decir, solo que nos desviamos de lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo. Pero ahora Jesucristo está diciendo también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oiga el regalo que va a haber. Agozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oiga lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta es la verdadera fe, que un día nuestro galardón va a ser grande en los cielos, que acá no tengamos pena. Lo vamos a leer, mire. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué pasó con los profetas? Con Jeremías, Isaías, con todos ellos. ¿Qué pasó? Hubo una persecución contra ellos, pero ellos ya ganaron su galardón. Ahora a nosotros nos toca decir, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así perseguían a los profetas que eran antes de vosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que este camino no es para andar como quien dice, aquí viene el Hijo de Dios, como hoy lo quieren declarar. Sí, es que un Hijo de Dios tiene que hacer cabeza y no cola. Sí, pero en fe, en mansedumbre, en templanza, en amor, en creerle a lo que está escrito, no en soberbia, no en altivez, que somos hijos del Señor. Eso es altivez y es soberbia. Así no es como el apóstol Pablo, ni es como nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, bienaventurados los que padecen persecución. Esto es la fe. Esta es la verdadera fe, que aunque ahorita se mira que estamos padeciendo persecución, tenemos que saber que un día va a ser grande nuestro galardón. Un día seremos premiados. El apóstol Pablo dice que ya lo esperaba la corona. Ya lo vamos a leer también. Pero mire, ahora nos vamos a volver otra vez acá, a donde estábamos con Pablo. Pablo nos está explicando en 2 Corintios 11:25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 1 noche, naufragio total, 1 noche y 1 día. Como quien dice, a la espera de que tal vez hubiera un tiburón o saber qué males más en el mar. Sí, ahí estuvo en naufragio, pero sabía que su Redentor le había dicho que no tuviera pena, que ninguno iba a morir. Versículo 26, en caminos muchas veces en peligros. Sí, aunque andemos en caminos de valle, de sombra y de muerte, no temeremos. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Si lo andaban apedreando, lo andaban azotando, su nación lo quería matar. Y no solo su nación, ladrones, sino también dice peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Por todos lados Pablo andaba en peligro. Ahora la pregunta es, ¿Dios estaba con él? ¿Cuál es la verdadera fe que Dios quiere? Porque acá acabamos de leer lo que Pedro le está hablando a la iglesia también. Que si padecemos según la voluntad de Dios,
que encomendemos nuestras almas y hagamos el bien. No está diciendo, sí, que yo aquí creo en Jesucristo, que yo declaro, que yo decreto, que yo rechazo esto. No, que yo reprendo esta escasez. No, no se ponga a reprender nada, porque aquí es Dios el que está en contacto, Dios es el que tiene el control sobre sus hijos. Oiga, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga, hasta en ese problema tenía Pablo, perseguido y peligros de los de su nación. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, solo de peligros está hablando Pablo. Ahora la pregunta es, ¿estaba Cristo con Pablo? ¿Verdaderamente Pablo agradaba a Dios? Porque aquí se mira como que Dios lo trae corto. Pero no es eso. Ahí lo vamos a leer, vamos a saber cómo es que Dios está con nosotros. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas veces, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Oiga cómo estaba el apóstol Pablo viviendo una vida agradable y perfecta delante de Dios. Es el gran apóstol Pablo, es el que Dios le permitió escribir casi todos los libros del Nuevo Testamento. Él fue el instrumento escogido. Yo le voy a enseñar a él, dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que va a padecer por causa de mi nombre. Si usted quiere agradar a Dios, téngalo por seguro que tiene que padecer por causa de Cristo. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Jesucristo lo dijo de otra manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Su cruz es sinónimo de padecimiento, es de sufrimiento, es de la ciudad al Gólgota. Tienen que pasar ese calvario. Tenemos que pasar momentos de angustia, pero tenemos que saber que en todo Dios está. Tenemos que ver que Dios en todo está, hermanos. Esa tiene que ser nuestra verdadera fe. Oiga, estaba aquí. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga. Peligro entre falsos hermanos. Mire, uno en este camino, uno está como que así como quien dice dispuesto a que le pase lo que quiera pasarle, ¿verdad? Pero, porque confiamos en Dios. Pero muchas veces no pensamos que el problema venga de adentro. Y aquí el apóstol Pablo dice que tenía peligros con falsos hermanos. Pero aún así, su fe no bajaba. Su fe estaba intacta. Oiga, entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pasaba momentos de angustia, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo, a pesar de que andaba en peligros de esto, de lo otro, andaba en peligros en el desierto, peligros de los falsos hermanos, peligros en los ríos, peligros en la ciudad, peligros por todos lados. Aparte de eso, todavía llevaba una gran carga: la iglesia. No era porque él estuviera solo pensando en él. Pablo llevaba ese sentimiento de orar también por los hermanos. Cualquiera podría decir, sí, pero ahorita no tengo tiempo para orar por otros, a puras penas oro por mí mismo. No, él tenía ese sentimiento de estar preocupado. Oiga lo que dice: en trabajos y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Tenía una gran preocupación por todas las iglesias.
¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo estaba molesto porque en primer lugar, él así como todos se enfermaban y también, pero él también se molestaba si algún hijo de Dios, si algún verdadero hijo de Dios se le ponía piedra de tropiezo. Pablo se indignaba. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Oiga, ¿cómo? No fueron ángeles los que lo llegaron a rescatar. Los hermanos se ingeniaron una canasta y lo descendieron del muro, porque ya el gobernador de Damasco tenía sitiada toda la ciudad, porque lo que quería era prender al apóstol Pablo en persecuciones. Pero ahí estaba Dios con Pablo. Pablo no desmayó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Mire, vamos a leer otro pasaje. A ver si me da tiempo. Sí, todavía tengo unos minutitos. Mire lo que está pasando con Pablo en Filipenses. Filipenses capítulo... Vamos a leer. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí Pablo va a hablar de que las situaciones económicas incluso también era otra cuestión que también tenía él en contra. No solo los desvelos, no solo los naufragios, no solo peligros en el desierto, peligros de ladrones, peligros en la ciudad, peligros en falsos hermanos. No, también la situación económica también golpeaba al apóstol Pablo. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo comienza a explicar que no lo está diciendo porque tenga escasez, porque él a la escasez le está llamando que él sabe contentarse en medio de esa escasez. O sea que no lo está diciendo para que la gente le dé dinero. No, él está explicando. No lo digo porque tenga escasez. Ahora, él ha sabido vivir con esa escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué es lo que está explicando el apóstol Pablo acá? Que él está acostumbrado a la voluntad de Dios. Es Dios el que provee, es Dios el que quita, es el Dios el que da, es Dios el que tiene cuidado de nosotros, y Pablo está aceptando el camino que Dios le trazó por la fe de la palabra, porque está escrito que el justo por la fe vivirá. Pero oiga lo que dice, versículo 12, sé vivir humildemente. Eso también se llama fe. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo estaba enseñado en cualquiera que fuera su situación económica. Pablo también no solo estaba enseñado en naufragios, en azotes, en cárceles, en persecuciones, en peligros de ladrones, en peligros de fieras, en peligros de falsos hermanos, sino que además de esto estaba enseñado en padecer económicamente. Oiga lo que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Nuestra fe no es para que Dios esté abriendo las ventanas de los cielos, es que den sus diezmos y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Aquí a Pablo dice que estaba acostumbrado a estar en escaseces.
El apóstol Pablo dice que estaba acostumbrado a estar en escaseces, también en abundancia, como para padecer también necesidad. El apóstol Pablo estaba para padecer necesidad. Oiga el versículo 13, y esto es lo que la gente muchas veces solo esto quiere enseñar. Pero esto es el complemento de todo lo que hemos venido leyendo. Que en Cristo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es lo que podemos en Cristo? Pasar naufragios, pasar cárceles, pasar hambres, pasar desnudeces, pasar en peligros en el desierto, pasar peligros con los falsos hermanos, pasar un montonón de adversidades. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a nosotros a cada día afirmarnos a Dios? Y oiga lo que dice Pablo en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que podía Pablo? Pablo podía para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba en su tribulación, andaba escasamente. No, muchos tiempos estuvo Pablo acostumbrado al trabajo. Sus manos trabajaron arduamente para no serle gravosos a nadie. Pero acá el apóstol Pablo está explicando que sabía estar contento, cualquiera que fuera su situación. ¿Por qué razón? Porque todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía. ¿Cuál era el problema? En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambres, y sed, en muchos ayunos, y en frío, y en desnudez. Pero acá dice, todo eso lo he soportado por causa de mi Señor Jesucristo. Todo eso Él lo soporta, ¿por qué razón? Porque le está esperando una corona. Oiga lo que va a decir el apóstol Pedro. Ahorita seguimos con Pablo en Filipenses 4:13. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasémonos a Pedro. El apóstol Pedro en la primera carta, en el versículo... Bueno, vamos a leer 1:13 en adelante. Perdón, hermano, voy a tomar agua. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Hace un rato estábamos leyendo lo que el apóstol Pablo pasó. Ahora oiga lo que el apóstol Pedro nos viene a hablar. Esta es parte de la verdadera fe. Estamos entrando como que ya vamos a entrar, que es la fe. Pero estamos comenzando a mantenernos y a avivar esa fe si estamos en estas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Pedro lo va a decir. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Oiga cómo está hablando el apóstol Pedro, bien bonito todo. Para una esperanza viva. Una esperanza es fe también. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la fe que tenemos que tener, que así como Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, así también nosotros seremos revestidos, seremos resucitados el día que nuestro Señor Jesucristo llame a sus escogidos. Esa es fe también. Entonces nuestra fe no es tener dinero, nuestra fe no es tener riquezas, porque ya lo dijo el apóstol Pablo que pasó momentos difíciles y solo una iglesia quiso apoyarlos y solo fueron los filipenses. Pero oiga lo que está escrito en el primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está esa herencia? En los cielos. Acá no hay herencias. Acá no hay situaciones que Dios esté dando y sobreabundando y abriendo las ventanas de los cielos. No, muchas veces en escaseces. Y lo hicieron, el ejemplo lo siguieron sus apóstoles. Sus apóstoles están hablando de esas riquezas gozados. Y no solo sus apóstoles. Jesucristo acabamos de leer en Mateo 5.
del 10, el 11 y el 12, donde dice: alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos es grande el galardón. Acá no hay galardones. Aquí muchos, si es la voluntad de Dios que padezcamos, como lo dice en el versículo 4, primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen, oiga, padecen según la voluntad ¿de quién? De Dios. Si estamos padeciendo porque Dios así lo quiere, ¿qué es lo que dice? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, decreten, reclamen, rechacen. No, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas. Mire, ¿para qué vamos a pelear con Dios si Dios quiere que pasemos momentos difíciles? Solo lo que tenemos que rogarle es que lo que Él dijo en Apocalipsis, a muchos los meterán en la cárcel. Pero dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere aún su situación difícil y crea que Dios... Ahorita lo va a hablar Pedro, no me adelanto a eso mejor. Oiga lo que dice Pedro. Para una herencia, estamos reservados para una herencia incorruptible. Acá son corruptas, allá en el reino de los cielos es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados. ¿Por qué? Porque Él dice: no temáis a los que matan el cuerpo, porque después de matarlos nada pueden hacer. Temed a aquel que tiene autoridad para matarlos y echarlos en el fuego. Entonces dice que Dios nos está reservando, pero ¿por medio de qué? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Cuál es lo que Dios quiere? ¿Qué es la verdadera fe que a Dios le agrada? Esta fe que nosotros esperamos. ¿Cuál es? Esta fe, esta es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es esta fe? Nuestra salvación. Nuestra fe no tendría que estar depositada en que sí, hagan 5 días de ayuno y yo abriré las ventanas de los cielos. Hagamos pactos, ustedes denme el diezmo y yo les voy a dar dinero. Eso no debería ser nuestra fe. Nuestra fe debería estar fundada en lo que aquí está diciendo la Biblia, que la fe es nuestra salvación. Que algún día podamos ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara y que nos diga: entrad benditos de nuestro Padre, entrad benditos de mi Padre. Esta es la fe que deberíamos de tener. Porque el apóstol Pedro lo está explicando. Solo que tenemos que leer la Biblia detenidamente. No corra cuando la lee. Lea el versículo, vuelva a repasarlo, lea un versículo antes, lea 2, 3 para adelante, vuelve a regresar. Trate la manera de encontrar lo que Dios, esas perlas que Dios ha dejado para nosotros, que nos ayudan a mantener nuestra fe. Oiga, versículos, primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos está guardando mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos? La salvación, que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. No es ahorita, no. Ahorita no podemos hablar de salvación. Ahorita estamos en un proceso que, así como el oro es probado, también el mismo apóstol Pedro nos va a hablar que también nuestra fe es probada. Oiga, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué cosa? Para alcanzar la salvación. ¿Dónde está esa salvación? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando Dios así llame al final de los tiempos, lo último. Ahí va a ser manifestada nuestra verdadera fe.
Los que ahora se burlan como se burlaban del mendigo llamado Lázaro, que estaba pasando momentos angustiosos, que aún quería saciarse de la comida, de las migajas de la mesa del rico, y no podía ni saciar su hambre. Y es más, para colmo de males, todavía venían los perros y lambían sus llagas. Era una situación difícil que estaba pasando este mendigo llamado Lázaro. Pero su fe no estaba puesta en los bienes que posee. Su fe estaba puesta en la esperanza que un día Dios iba a salvar su alma. Y dice que murió el mendigo y fue llevado al reino de los cielos. Fue llevado al paraíso. Fue llevado al seno de Abraham. A pesar de que estaba en una situación bien difícil, fue llevado. Porque su galardón no era acá en la tierra. Su galardón es allá en los cielos. Oiga lo que dice. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. En eso tenía fe el mendigo llamado Lázaro, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando usted muera, o cuando nuestro Señor Jesucristo nos resucite. Porque los que mueren en Cristo no mueren, sino que descansan, duermen. El versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mira, hermanos, esta es la fe verdadera. Dice que es grande el galardón que vamos a recibir en el reino de los cielos. Alegraos y gozaos porque es grande el galardón. También Pedro aquí lo dice en 1 de Pedro 4:12 y en el 13 dice que bienaventurados los que si somos vituperados con Cristo, porque así también reinaremos con Cristo. Pero hablo de un proceso que es incómodo, pero en ese proceso es muy importante para que nuestra fe vaya siendo machacada, vaya cultivándose la esperanza y que verdaderamente esa esperanza no nos vaya a avergonzar. La fe tiene un propósito. La fe es que nosotros le creamos a Dios que aún en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Eso sí, que esos momentos difíciles no sean por adulterio, por robo, por esto, por lo otro. Tenemos que entender la voluntad de Dios. Oiga lo que dice en el versículo 6. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Nosotros nos alegramos por poquito tiempo, pues es muy poco los beneficios que nos dan acá, es muy poco. Entonces dice que por muy poco tiempo nos alegramos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, oiga, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. Esto ya lo determina Dios. No podemos meter a todos a un mismo molde. Solo tenemos que entender que si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe vaya creciendo. Nuestra fe, que es la que le agrada a Dios. Ya vamos a leer, como le repito, hoy no me va a dar el tiempo, por eso dijimos que esta reflexión era la primera parte. Vamos a seguir con la segunda y tal vez haya una tercera parte, porque son muchos los pasajes. Pero tenemos que entender que en los momentos difíciles tenemos que entender que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha abandonado. Porque ya vamos a leer que aquellos hombres, se lo adelanto, Hebreos 11:34 en adelante, aquellos que confiaron en Dios, dice que muchos murieron a espada, muchos murieron aserrados, partidos a la mitad. Sí, muchos anduvieron errantes de aquí para allá, otros vestidos de piel de camello o de ovejas o de cabras, otros errantes por los desiertos, otros no recibieron nada. ¿Por qué razón? Para que todos recibamos el mismo pastel en aquel día. Es que nuestro galardón es grande en los cielos. Un verdadero cristiano no tiene que hacer tesoros en la tierra. Un verdadero cristiano tiene que ver cómo hace tesoros en el reino de los cielos. Y hacer tesoros en el reino de los cielos es comenzar por una buena
con un buen pie, creer a lo que está escrito. Si creemos en lo que está escrito, ya no vamos a creer en fábulas. ¿Qué es lo que pasa hoy con la gente? Haga 5 días de ayuno y va a ver que su enfermo va a sanar. Y lo peor del caso, hermanos, que no sanan, mueren. Y aquellos se quedan, sí, que yo le pedí con todo mi corazón a Dios y Dios no me oyó. Bien te oyó. Lo que pasa es que si es necesario ser afligidos por un poco de tiempo, eso es lo que tenemos que entender, no lo que los filósofos quieren decirnos. No, usted ayune, usted diezme, usted haga pactos y Dios le va a dar. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Aquí no miro yo que Dios, en todo lo que yo he hablado 1 hora, no hemos hablado de dinero. Bueno, yo he hablado de dinero, la palabra no ha hablado de dinero. La palabra ha hablado de sufrimientos, de cárceles, de escaseces, en peligros de falsos hermanos, en peligros en la ciudad, en peligros en los gentiles, en peligros de la nación, en hambres, en desnudez, en aflicciones. ¿Quién no está hablando de dinero? Está hablando que nuestra fe, oiga lo que dice de nuestra fe. Leo el 4, el 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados, pero eso no quiere decir, estamos siendo guardados en un molde que está siendo probado. Así como el oro se prueba metido en fuego, así también nuestra fe está siendo metida en fuego. No es que no nos vaya a pasar nada. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros, pero vamos a pasar momentos de situaciones adversas. Oiga lo que dice. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Esta es el fruto de la fe. ¿Qué es lo que va a producir? Una salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿En dónde va a estar la salvación? En los últimos tiempos. O sea, nosotros por fe somos salvos. Sí, pero va a ser manifestada cuando Dios quiera manifestar su venida y su rapto con su iglesia. Ese es otro tema, pero es parte de la fe. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Oiga, aunque ahora... En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, oiga lo que dice Dios, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, hermanos, vamos a ser afligidos. Pero de esto estoy hablando hoy, que aunque estemos siendo afligidos, no dejemos de confiar en Dios. Sabemos que Dios todo lo tiene bajo control. Y sabemos que tarde o temprano vamos a salir de ese hoyo, porque Dios así quiere que nosotros confiemos en los momentos difíciles. Mire, ¿quién no quiere participar en un momento histórico y que todo salga bien? Todos quieren salir en la foto. Pero cuando todo sale mal, ¿quién quiere estar ahí? Nadie. Y ahí es donde deberíamos de estar todos. Porque Cristo, oiga lo que dice el apóstol Pedro en 1 4, 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Tenemos que gozarnos en los padecimientos de Cristo, porque somos participantes. Participantes no es una teoría, es una vida real, es una vivencia. ¿Se recuerda lo que Cristo le dijo a sus apóstoles? ¿Podéis beber la copa que yo bebo? Sí, le dijeron ellos, de cierto la beberán. Se refería a la muerte con la que también habrían de ser padecidos por causa de Cristo. Y aquí en el 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes. No está diciendo por cuanto sois porras, somos participantes. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Oiga, con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esta es la fe, que a pesar de que estamos padeciendo momentos difíciles y somos
estamos en persecución, si somos vituperados por causa del nombre de Cristo, somos bienaventurados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. ¿Cómo mora el Espíritu Santo en nosotros? Cuando nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. Vuelvo acá a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, leo el 6 para entender el 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa es la fe verdadera. ¿Ya? ¿Cuál es la fe verdadera? Que sin verlo, sabemos que un día lo veremos. ¿Cuál es la fe verdadera? A quien amáis sin haberle visto. Esta es la fe verdadera, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, amamos su palabra, no por los bienes que poseemos, sino por su misericordia que ha tenido para con nosotros. Y así como dice acá, en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque estemos siendo afligidos en diversas pruebas, tenemos que saber que Dios tiene el control de todo. Para que sometida a prueba vuestra fe, es necesario que nuestra fe sea sometida a prueba. Es por eso que el oro lo meten en los lugares más profundos donde el fuego está más fuerte, para que sea más puro. Y entre más chiquito, más puro es y más vale ese oro. Así va a ser nuestra fe. Va a ser probada cada día más para poder agradar a Dios, hasta que Cristo se manifieste en nosotros. ¿Cuál es esa fe que se mete al horno? ¿Por qué razón se mete al horno? Para que salga Cristo en nosotros. Para que verdaderamente nosotros seamos participantes de Cristo en los padecimientos. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Para que sometida a prueba en vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego. Las pruebas de nuestra fe se van a probar con fuego, en diversas pruebas, en dificultades. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra fe no debería de ser el fin de las situaciones económicas. Yo le doy 200 a Dios para que Dios me dé 1000. No, es la salvación de nuestra alma. Oiga, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es la verdadera fe que agrada a Dios? Es que nosotros un día podamos obtener nuestra salvación. Así dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
El Espíritu Santo no vino a decir, sí, nuestro Señor Jesucristo va a ser poderoso en esta tierra. No, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba en los profetas, comenzaron a indagar. Ellos comenzaron a indagar qué era lo que iba a pasar en los finales tiempos, escudriñando que qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos estar reinando sin Cristo. Tenemos que padecer, porque así lo estamos leyendo en primera de Pedro 4, 12 en adelante. Bienaventurados sois cuando por mi causa seáis vituperados. Eso también lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, del 9, 10, 11 y 12, o 10, 11 y 12. ¿Sí? Hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Mañana vamos a seguir con este tema, si Dios así me lo permite, y si no, pongo ahí un rótulo. Si vamos a seguir, pongo ahí un anuncio, que seguiremos con la segunda parte del tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué razón? Con estas palabras termino. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque muchos, cuando están pasando estos momentos de angustia, ya no quieren seguir a Cristo. Muchos, cuando se les promete la gloria en esta tierra, y cuando vienen solo cosas malas o adversas, es necesario que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufran persecuciones. Pero como hoy en día no es este el evangelio que se predica en las iglesias, muchos están equivocados. Y cuando ya vienen estas adversidades, piensan que Dios no los está escuchando. Nosotros debemos de compartir estas reflexiones. Ayúdenme a compartir si es así su voluntad, ¿verdad? Para que otras personas conozcan cuál es la verdadera fe que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Señor Jesucristo. Mañana vamos a seguir, hay un montón de pasajes. Hemos estado por este lado porque así Dios lo ha permitido, queriendo que nosotros comprendamos que en el camino de Cristo es diferente la situación. Dice también la Escritura que no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por causa de Cristo. Entonces, así se nos ha dado no solo el creer, sino el vivir la palabra de Dios. Pero cuando estamos queriendo vivir, hay muchas adversidades. No piense usted que porque usted está viviendo en la voluntad de Dios, resulta que su familia se le ha puesto en contra. Y usted dirá, entonces Dios no me oye. No, es que usted está siendo formada y está siendo luz para ellos. El apóstol Pablo, imagínense, hubiera dicho, no, para esto me amó Jesucristo, no tiene sentido. Yo he creído un Dios verdadero y aquí todo lo que estoy pasando. Sí, pero eso era porque Él quería dejarnos un legado, para que nosotros no solo viéramos en Cristo los padecimientos de Cristo, sino cómo han padecido sus profetas, cómo han padecido sus apóstoles, cómo han padecido sus verdaderos siervos. Pablo le dice a Timoteo, todo lo que has visto y oído de mí, esto enseña a otros. Mañana lo leemos. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo, saludos y bendiciones. Que Dios bendiga nuestras vidas.